Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de esta serie donde estamos hablando de la actual crisis monetaria y cómo se puede desenvolver. En el vídeo anterior habíamos visto pues, las circunstancias y las causas de la crisis, lo tenéis en la descripción, y ahora vamos a intentar pensar sobre cómo podría evolucionar la crisis monetaria. Evidentemente que yo no tengo una bola de cristal, simplemente quiero compartir pues, mis ideas, reflexiones sobre cómo creo que podrían acontecer los siguientes pasos en este momento de crisis absoluta. Entonces, vamos a verlo en tres apartados. Por una parte, las medidas que van a tener que tomar los bancos centrales para prevenir el colapso de la economía real y financiera, para prevenir la huida del dinero fiat y para reducir la ratio deuda-PIB. En primer lugar, o antes de arrancar, quería daros las gracias a todos los que os habéis estado suscribiendo, dando me gusta al vídeo. Eh, Os agradezco un montón el apoyo, también los comentarios y desde luego que si tenéis alguna discrepancia no dudéis en hacérmelo saber en los comentarios. Y me alegro de que el contenido esté siendo de valor. La verdad que me motiva bastante. Así que entrando en materia, los próximos acontecimientos y por qué creo que la crisis monetaria se va a agravar sobremanera. En primer lugar, porque creo que los bancos van a tener que intervenir, bancos centrales me refiero, para prevenir un colapso de la economía real y financiera. Y desgraciadamente, la economía real en este sistema Ponzi basado en el dinero fiat está muy vinculada a la economía financiera. Hay un nivel de deuda enorme, los bancos tienen muchísimo poder, como todos sabemos, y es un contubernio entre economía real y economía financiera que produce efectos adversos y realmente círculos viciosos entre ambos. Sobre todo cuando hay un nivel de deuda tan alto como el que vemos ahora, ¿no? Entonces, estas cuatro medidas, a compra de deuda pública, compra de deuda corporativa, compras de acciones y control de la curva de rendimientos, es verdad que ahora mismo no todos los bancos centrales las están llevando a cabo, pero todas han sido llevadas a cabo en algún momento pasado por alguno de los principales bancos centrales del mundo. No hablamos de repúblicas bananeras, hablamos del Banco Central de Japón, de Estados Unidos o de Europa. Y creo que lo van a tener que volver a hacer a la brevedad. De hecho, como dijimos en el vídeo anterior, el Banco de Inglaterra ya ha empezado a comprar deuda pública. Habíamos hablado de que en los fondos había habido un problema en los fondos de pensiones porque obviamente los bonos ingleses y los del resto del mundo están bajando muchísimo a medida que suben los tipos de interés, y esto está produciendo problemas serios pues, en el sistema financiero, en el sistema bancario y en la capacidad del gobierno para financiarse. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en Inglaterra y qué es lo que yo anticipo que vayan a hacer otras nacionalidades, otras jurisdicciones? Imprimir dinero, dar otra vez a la máquina de imprimir para comprar deuda pública. Porque si no imprimes dinero y la compras, no hay demanda y los estados quiebran y tienen serios problemas para financiarse. Eh, Luego la deuda corporativa. Pues la compra de deuda corporativa simplemente significa que cuando hay una subida de tipos de interés en el mundo corporativo, en las empresas, como vimos en el vídeo anterior, esos bonos triple C que ahora mismo están teniendo los intereses cada vez más altos, pues los bancos centrales han intervenido en el pasado y con toda probabilidad lo van a volver a hacer, además a la brevedad. De hecho, esto fue en 2020, si os acordáis, después de comenzar la pandemia del coronavirus, hubo un pánico en el mercado de crédito y la Reserva Federal efectivamente intervino y compró deuda corporativa de grandes empresas, obviamente. La empresa de tu tía o de tu cuñado que tiene una tienda de ultramarinos o lo que sea, pues no, nadie le va a comprar la deuda. De hecho, probablemente quiebre y sea adquirida por una gran corporación o una multinacional que se engrandará aún más. Esa es la idea de este sistema plutocrático en el que vivimos, ¿no? Entonces, las compras de deuda corporativas, yo creo que con toda probabilidad van a ocurrir. Las compras de acciones, que puede parecer algo descabellado y realmente lo es, pero que en este sistema tan perverso ya han acontecido, por ejemplo en Japón, donde el Banco Central de Japón eh, es propietario del 63% de todos los ETFs. Una auténtica barbaridad. De nuevo, están comprando deuda de grandes corporaciones que cotizan en bolsa, en la bolsa de Japón, para bajar los tipos de interés que esas corporaciones pagan. Es algo profundamente injusto, pero que yo creo que desafortunadamente va a ocurrir porque la política monetaria está subordinada a intereses de grandes corporaciones y del oligopolio bancario, como todos sabemos. ¿Cuál ha sido el efecto de esta política totalmente desastrosa del Banco Central de Japón? Pues un colapso del yen. Aquí vemos el yen contra el dólar, el yen es la divisa de Japón, y vemos cómo desde 2021 pues, ha caído un 40% prácticamente, un 30%. Una barbaridad esta caída de una divisa que obviamente este efecto, cuando ocurre con todas las divisas al mismo tiempo, imaginémonos que de manera unísona y sincronizada, como estas entidades corruptas actúan
comienzan todas a imprimir dinero, pues todo se va a devaluar. Entonces, quizá no veamos devaluaciones tan pronunciadas, pero cuando comparemos el valor del dinero fiat con otro tipo de activos, como puede ser el oro, como puede ser Bitcoin, ahí sí que deberíamos de ver pues, ese colapso al unísono a medida que implementan este tipo de medidas. Por último, el control de la curva de rendimientos. Aquí vemos un banco español que habla de ello, una nueva herramienta para la Fed. La curva de rendimientos, os la traigo aquí, es básicamente una ilustración de los tipos de interés de varias maturidades de bonos. Pues tenemos a un mes, bonos del gobierno americano en este caso, pero puedes ilustrarlo de cualquier otro estado. A un mes, a un año, a 2 años, a 3 años. Y esto se representa de forma gráfica y es un indicador que nos alerta cuando los tipos de interés a corto plazo, por ejemplo, a 1 año o 2 años, son superiores a los tipos de interés, por ejemplo, a 10 años, como vemos en la actualidad. Aquí veis que a 10 años estamos en el 3,82 y a un año estamos en el 4,03, a 2 años al 4,27. Vemos cómo hay una inversión de la curva de rendimientos. Esto es problemático. Primero porque quiere decir que hay mucha demanda de liquidez en el corto plazo, hay poca confianza en la economía. Y segundo porque los bancos no pueden actuar, no pueden realizar esa labor que realizan a la hora de conceder préstamos, ¿no? En este sistema basado en la deuda. ¿Por qué? Pues porque el banco lo que hace es pide prestado a corto plazo, los depósitos bancarios, y presta a largo plazo, por ejemplo, hipotecas. ¿Qué pasa? Si los tipos de interés a corto plazo son más altos que los tipos de interés a largo plazo, el banco no puede conceder crédito. Y este sistema, pues constantemente necesita más crédito. Entonces, con toda probabilidad, si este tipo de dinámicas se siguen acentuando, si los tipos de interés, pues, por ejemplo, a un año siguen subiendo por encima de los tipos de interés a 10 o incluso a 20 o a 30, como están ahora, esto no permite que el banco emita créditos. Y es un problema porque todo este sistema Ponzi piramidal de viviendas súper caras, de todo, donde todo está basado en la deuda, pues empieza a colapsar. Por eso los bancos centrales no van a permitir eso y van a imprimir dinero para devolver la curva de rendimientos al terreno positivo. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues imprimen dinero de la nada y compran deuda a corto plazo para bajar su tipo de interés y venden deuda a largo plazo para que suba el tipo de interés. Y así consiguen una curva de rendimientos pues como estaba en 2020, con esta forma. Absolutamente manipulando el sistema y lo más importante, pues produciendo inflación. Más inflación derivada de todas estas medidas que consisten en comprar tanto deuda pública como deuda corporativa, como acciones, como intervenir, manipular por completo la curva de rendimientos. Entonces, un problema grande. Antes de seguir, aquí os muestro mi página web. Al final, este trabajo que hago, pues de alguna manera está patrocinado por mi trabajo y en particular en mi página web, además de encontrar pues, algunos artículos y otro contenido, tenéis aquí este curso sobre cómo invertir en Bitcoin que lancé hace unos meses, que se trata de un curso que está pensado tanto para gente que ya tiene Bitcoin y quiere obtener una rentabilidad adicional, y hay una serie de herramientas que yo mismo empleo y que comparto su uso en este curso, como para gente que nunca ha comprado Bitcoin, quiere iniciarse en este mundo y ahí va a encontrar información sobre cómo hacerlo. Y aquí tenéis pues tanto un link a la versión gratuita del curso, limitada, evidentemente, como un link al curso completo que podéis adquirir aquí. Entonces, esto en mi página web, gaelsanchezsmith.com. Seguimos. ¿Cuál es el segundo acontecimiento que yo creo que puede ocurrir si realmente esta espiral inflacionaria que estamos viviendo ahora mismo se posterga en el tiempo, como probablemente ocurra? Entonces, yo creo que son tres fenómenos. Por una parte, la limitación de compras de criptomonedas, eh, limitación de retiradas de depósitos y si el sistema financiero tiene problemas, el sistema bancario, podemos ver seguramente bail-ins como vimos en Chipre en 2013. Ahora vamos a entrar a explicar estas tres dinámicas. En primer lugar, pues seguro que estáis al tanto de la caída del euro y la libra contra el dólar. Esto lo que ha conducido es a una compra masiva, un incremento masivo del volumen de compras de Bitcoin en estas divisas. ¿Qué pasa? Que si mucha gente empieza a comprar pues, valores alternativos, refugios como Bitcoin, eso contribuye a la devaluación del euro a la libra. Normal, ¿no? Si tú ves que el Banco Central te roba mano armada, que no para de imprimir para proteger a las élites y a las grandes corporaciones y conglomerados financieros, pues tú vas a vender ese activo, esa moneda fiat, y vas a refugiarte en algo como Bitcoin, que como hemos dicho en este canal, en varios vídeos que os recomiendo que veáis, pues tiene unos atributos muy diferentes al dinero fiat, principalmente que no se puede modificar arbitrariamente su oferta, la de bitcoins. Entonces, este aumento tan grande de la compra de bitcoins
podría ser un problema en el futuro, ¿no? Si hay una huida masiva, eso podría devaluar aún más la moneda fiat y podría producir una espiral inflacionaria que se va a retroalimentar. Entonces, no me parece nada descabellado creer que los gobiernos del mundo puedan limitar las compras que puedan hacer los usuarios. Y esto lo pueden ellos arguir, como siempre, diciendo que es para la protección del pequeño inversor y otro tipo de excusas que al final lo que hacen es limitar la capacidad de las personas para huir de este sistema que nos tiene como rehenes, que es la moneda fiat, ¿no? Entonces, esto no es tan descabellado. De hecho, en Canadá ya hay restricciones para comprar criptomonedas, ¿vale? Es verdad que no aplican a las cuatro principales, pero nadie te dice que eso no pueda cambiar en el futuro y que puedan aplicarlas también. Y el límite, fijaros, es de $23.000 al año. Son compras anuales de $23.000. Entonces, imagínate a alguien que tiene en moneda fiat en el banco o en activos denominados en moneda fiat, como puede ser una vivienda que no puede vender a Bitcoin, realmente la capacidad para huir de un sistema monetario que está en pleno colapso, como podemos estar empezando a ver, sería limitada severamente por los gobiernos para proteger su moneda fiat. Evidentemente que estos burócratas seguro que por la puerta de atrás se encargarán de comprar sus propios bitcoins para protegerse personalmente, pero ellos no tienen ningún tipo de escrúpulo ni impunidad ni ética, y eso nos lo han demostrado, me refiero a los políticos, a lo largo de la historia, ¿no? Entonces no me sorprendería que tomen este tipo de medidas para restringir la compra de criptomonedas en el futuro si es que esta espiral inflacionaria continúa. Luego, el sistema bancario. ¿Qué ocurre si los bancos empiezan a tener problemas y si a pesar de de las compras que hemos hablado, compras corporativas, compras de los bonos de los estados, el banco se vuelve insolvente? Al final tenemos que entender que un banco en su pasivo tiene los depósitos bancarios. O sea, un depósito bancario, nuestro dinero que depositamos en el banco, en euros o en dólares, es una deuda del banco para con nosotros. Y esa deuda está respaldada por unos activos que normalmente son pues, viviendas, bonos del Estado y otro tipo de activos, bonos, deuda empresarial. ¿Qué pasa si hay un problema de insolvencia? ¿O qué pasa si el precio de los bonos del Estado baja como está bajando actualmente? ¿O qué pasa si el precio de las viviendas baja y la gente deja de pagar las hipotecas? O sea, todo esto ya lo hemos vivido, lo vivimos en 2008-2009 y hubo que rescatar a los bancos con dinero público. Pero como ya dijimos en el vídeo anterior, dinero público hay poco ya. O sea, la ratio deuda por PIB de los gobiernos está a más del 130% aproximadamente, dependiendo de dónde mires. En Japón mucho más alta. Entonces, la capacidad de un gobierno para endeudarse más, para rescatar a los bancos, eh, es muy limitada. Y a nivel de... Ya vimos la indignación que ocasionó pues los rescates bancarios en 2008-2009. Yo no me quiero ni imaginar, no creo que ni que lo intentasen otra vez. Un crimen como el que cometieron en 2008-2009. Entonces, ¿qué creo que es más probable y también más cruel de alguna manera? Pues que haya bail-ins o recortes a los depósitos de las personas. La gente que tenga el dinero en el banco depositado, como ya ocurrió a los chipriotas en 2013, eh, los bancos comerciales de Chipre tenían un problema de insolvencia y ¿qué ocurrió? En vez de inyectarles dinero público, se hizo un recorte a los depositantes del 47%. Es decir, si una persona tenía 100.000 euros en el banco o 200.000, perdía el 47% de lo que estuviera por encima de los 100.000 euros, y los que estaban por debajo de 100.000 euros también perdían una parte. La cuestión es que en total, de todos los depósitos, recortaron el 47%. Y en el futuro podría ser más. Y podría ocurrir en España, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá o donde fuese. Si hay una crisis del sistema bancario, hay una metodología. Esto no es algo que yo me invente, que me saque de la chistera. El propio Banco de Inglaterra tiene en este documento una metodología para ejecutar bail-ins si hay problemas de solvencia en el sistema bancario británico. Y no solo el Banco de Inglaterra, es el Fondo Monetario Internacional. El ejemplo de Chipre sirvió de guía para desarrollar una metodología que puedan implementar estos gobiernos y estos bancos centrales. Y que al final repercutiría al propio ahorrador, la persona que inocentemente ha estado ahorrando con su dinero en el banco los frutos de su trabajo, vería cómo se le pega un tijeretazo y pierde pues, aún más de su poder adquisitivo, de su patrimonio, del que le está fagocitando la inflación. La tercera parte, o la tercera dinámica que creo que puede acaecer, es la reducción de la deuda PIB. Y de esto, de alguna manera, se deriva o emana de todo lo anterior, ¿no? O sea, al final lo que intenta los gobiernos y el oligopolio financiero, sobre todo con todo esto, es que la deuda se reduzca.
En la sociedad hay una serie de entidades que son quienes detentan el poder económico, que tienen un acceso enorme a la deuda privilegiado. No son las pequeñas familias, obviamente, ni el pequeño ahorrador. Son grandes fortunas, corporaciones y gobiernos que tienen acceso a unos niveles enormes de deuda y se han pasado, se han tirado una fiesta enorme y ahora no quieren pasar la resaca. No quieren pasar la resaca, quieren que la pasemos nosotros, los ahorradores. Quieren que después de haberse endeudado hasta las patas, no sean ellos los que quiebran y los que pierden riqueza y poder adquisitivo, quieren que lo pierda el trabajador, el pensionista, el ahorrador y cualquiera que tenga más activos que deuda o que no tenga un nivel de deuda alto porque su patrimonio no se lo permite. Entonces, ¿cómo pueden hacer esto? Pues subiendo el target de inflación, monetizando la deuda pública, como ya han estado haciendo, adoptando políticas monetarias absurdas o económicas, teorías económicas absurdas como la MMT, el dinero del helicóptero, dándole dinero a la gente, que cada vez vale menos, es como, bueno, pues pan para hoy, hambre para mañana, o condonar la deuda pública. Y algunos ejemplos de esto, pues ya lo hemos visto también, o lo estamos viendo. Por ejemplo, subir el target de la inflación. Aquí vemos el Wall Street Journal, la máquina de propaganda del oligopolio financiero, que nos dice que ¿por qué no subir el objetivo de inflación al 3%? Esto a los deudores les encanta, ¿no? A todos los demás nos jode, pero a los deudores les encanta. En vez del 2, subirlo al 3. Y luego, oye, pues ¿por qué no al 5? Ellos se van a inventar alguna excusa, como que esto va a crear más empleo, lo cual es absolutamente falso. No hay ninguna constatación empírica de que una mayor inflación cree más empleo, y si no, que se lo pregunten a los argentinos o los venezolanos, que tienen una inflación súper alta y el desempleo pues altísimo también, y una economía que es un desastre, ¿no? Entonces, esto es absurdo, es toda una excusa para robar a la mayoría de la población y darle más riqueza al deudor, o que el deudor no asuma su insolvencia. Y no me extrañaría que digan el 3 y luego al 5, ya sabéis por dónde van los tiros, ¿no? Y luego, el tema del dinero del helicóptero, ¿no? Que decía, creo que era Milton Friedman y Bernanke después, la idea de que lancemos, damos dinero a todo el mundo y que la gente se lo gaste, pues esto ya se está planteando. De hecho, se está hablando en California y en otros estados de Estados Unidos de dar cheques de entre 200 y 1.000 dólares al mes, de un poco de compensa por la inflación. Entonces, hemos creado inflación imprimiendo dinero y vamos a imprimir más dinero para compensaros por la inflación que os estamos ocasionando. En definitiva, un sistema absurdo, un auténtico circo y un sistema muy perverso, que al final, como digo, simplemente va a dar más poder y más riqueza a los que ya la tienen y a perjudicar enormemente a los que están intentando pues, ahorrar y salir adelante en la vida. Y por eso creo que es tan importante educarse sobre estas cuestiones. Esto siempre se ha dicho en economía, que una vez que la inflación arranca es muy difícil retrocederla, meterla otra vez en la botella y que probablemente tengamos años o quizá incluso décadas de inflación alta, hasta que puedan bajar esa deuda, hasta que puedan robar a la gente para rescatar a los deudores. Y esto, evidentemente, está ocasionando una falta de confianza en el sistema y una confianza en nuevos sistemas alternativos como puede ser Bitcoin. Y en este canal tratamos eso con asiduidad y yo lo trato en particular porque creo que es muy importante que la gente tenga constancia de esto y que luego pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? No es una recomendación de inversión, es simplemente poner los hechos sobre la mesa o como yo los percibo y intentar a que la gente entienda que estamos en una situación realmente crítica y que probablemente va a seguir empeorando por los motivos que he ido describiendo en el vídeo. Así que nada más por mi parte, gracias por el tiempo. De nuevo, si os gusta el contenido, pues por favor compartirlo y darle me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, hasta la próxima.